Seguidamente, las palabras del condecorado doctor Luis Bedoya Reyes. La última escena ha sido simplemente una controversia acerca del sitio que a cada uno le corresponde. Yo iba con el común, respetando al presidente de un poder del Estado. Y ese respeto no solamente en este instante es a quien preside el Congreso de la República, sino a un hombre que cuando alguien presentó esta petición de que se me confiriera el más alto honor que el Congreso otorga con la entrega de esta medalla, que es la condecoración del Congreso, ha tenido además la hidalguía de decir que entró a mi partido, el Demócrata Cristiano, precisamente el día que yo salía, y año después devuelve esta distancia con un reencuentro, porque cuando se acercaron a él a pedirle se examinara la posibilidad de otorgarme esta condecoración, él pidió ser uno de los firmantes del pedido. Por eso, Henry, muchas gracias. Siempre he dicho que me toca hablar el último, y cuando ese es el destino de uno, es de más que se prepare, porque no sabe qué es lo que los demás le dejan por decir, ni tampoco puede traer un discurso generalizado, porque muchos esperan temas muy concretos. A mí, por ejemplo, sabiendo de esta limitación en la posibilidad de preparar ideas para poderlas exponer o someterme a la libertad de tener que improvisar, lo primero que ha venido a mi recuerdo cuando he pasado por el pasillo, por los caminos, son mis recuerdos del único año en que fui parlamentario. La verdad, nunca me gustó ser parlamentario, y en el partido saben, pero cuando se trató el año 78 de tener que enfrentar a un gobierno revolucionario que tenía 10 años y que prometía, pero bajo condiciones y reservas, devolverle al país el derecho a ejercer su soberano poder de elegir a sus autoridades, llegamos a la conclusión de que había que entrar por el aro, porque al poderoso, al grande, cuando no abusivo, hay que ver cómo se le saca y cuanto antes, porque como se acostumbre a quedarse, nadie lo mueve. Y fue así como convocó el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, que ya llevaba 10 años haciendo revolución, convocó para devolver el poder a través de elecciones democráticas a convocar una asamblea constituyente que curiosamente, después de haber ofrecido una convocatoria a que el pueblo se pronunciara y eligiera, venía en su decreto de convocatoria bajo una nueva orden, porque no había manera de quitarle la mala costumbre al gobierno militar de conceder, pero simultáneamente ordenar.
y dijo que convocaba a una asamblea constituyente para que en el plazo de un año dictara constitución. Y dijo que esa constitución, que era el paso previo para devolver el poder, debía contener expresamente y en forma preferente todas las instituciones que nos había enchufado el gobierno revolucionario durante los 10 años. Y entonces nos encontrábamos frente a un remedo de asamblea constituyente que tendría que aceptar el mandato imperativo que le imponía el gobierno de facto. Nuestra rebeldía fue inmediata, pero los cálculos en política son muy importantes y el gobierno revolucionario se había acostumbrado a hacer política y a calcular. Y sabía que dándonos la libertad a los peruanos para elegir en todas las tiendas y posibilidades, creando además el voto preferencial, que es una tremenda distorsión al interior de cada lista, en un año nunca nos íbamos a poner de acuerdo para dictar una constitución completa. Fue en esas circunstancias que nos enfrentamos entonces a ese gobierno de facto, cuya historia verdadera del origen algún día deberemos explicar y que está muy lejos de la voluntad de hacer una revolución profunda y quizás esté ligado a otras expectativas, posibilidades y necesidades que solo con el tiempo se podrán hablar. Pero había que cambiar el sistema. En la composición de la constituyente, el APRA sacó más o menos como 36 o 137 diputados, y recurro al testimonio de mis amigos del APRA aquí presentes, a quienes agradezco la deferencia de su presencia. Nosotros, el Partido Popular Cristiano, de 100 representantes, sacamos 25 y después se agregó un hombre muy valioso, el doctor Garrido Malo. Éramos 26. Las izquierdas tenían parceladamente y por sectores más o menos de 14 a 18 votos. La composición entonces del Parlamento es una posición sumamente parcelada, algo parecido a lo que le ocurre a usted, mi amigo, en el Parlamento actual. Conforme a la ley, me temo que estoy tomándome demasiado tiempo contándoles un anecdotario. Conforme a la ley, preside las juntas preparatorias, o sea, los actos previos a la instalación de un Congreso y de una Asamblea Constituyente, quien ha obtenido la más alta votación. Y en consecuencia esas juntas preparatorias las presidió Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero había que elegir a la mesa directiva, cosa que se hace entre el 25 y 26 de julio. En esas circunstancias, una noche, pasada la medianoche, Roberto Ramírez del Villar nos toca la puerta de la casa porque venía de recibir un encargo. Era la antevíspera de la instalación oficial y había al día siguiente que elegir a la mesa directiva. Y como la mesa directiva se eligiera al tuntún, esto iba a ir al desastre. Y entonces nos dice por encargo de una comisión de amigos de la izquierda, y saludo la presencia que aquí distingo de Breña Pantoja. Nos dice que ellos nos van a dar los votos necesarios para que el PPC pueda asumir,
con ciertas condiciones de permutabilidad en cargos distintos, la presidencia de la Asamblea Constituyente. En verdad, y lo sabe muy bien Breña Pantoja, nos ponemos a conversar sobre una Constitución y no caminamos ni 10 minutos. Su concepción total es tan distinta de la mía que era imposible que nos pusiéramos de acuerdo. El objetivo era hacer una Constitución. Y bien, la circunstancia política o la medición política o el cálculo político hacía que se nos ofreciera en bandeja de plata y sin ningún esfuerzo la presidencia de la Asamblea Constituyente. Fue entonces aquí, en este recinto del Parlamento, cuando convocados a reunirnos, y aquí están algunos superstes, don Mufa, Fico Tobar, tanto más que todavía, superstes de la Asamblea Constituyente, chibolos en su momento. Ocurrió que nos reunimos a las 8 de la mañana e hicimos el análisis en profundidad. La oferta era una oferta seguramente también dentro del cálculo normal de los sectores de la izquierda. Aya de la Torre debía tener prácticamente como castigo quedar sentado en el banquillo de cualquier otro representante y, para usar de la palabra, tener que pedírsela a quien presidiera la Asamblea. Era evidente que con la izquierda no podíamos construir una Constitución compatibilizando criterios, pero era evidente que la oferta tenía un mensaje ya no subliminal, sino prácticamente un exorcise. Entonces decidimos que había que otorgar, entregar, respaldar y antes proponer la candidatura de Aya a la presidencia de la Asamblea Constituyente. Al primer enfrentamiento que habíamos tenido frente al poder que nos convocaba bajo mandato imperativo, se juntaba así la necesidad de forzar una conjunción que nos permitiera viabilizar una salida en el proyecto de una Constitución que era el paso imprescindible para devolverle su derecho soberano al pueblo. Nosotros guardamos silencio, porque esa fue la consigna. Y nos sentamos como siempre acostumbrábamos cuando se abría la sesión a las 10 de la mañana. Y nadie nos arrancó ni una palabra, y era un misterio cómo tendría que resolverse el problema entre fuerzas tan parceladas, 36 el APRA, 26 nosotros, 14 o 18 la izquierda y después una multitud de cosas más o menos sueltas. Y guardamos silencio. Y Aya era el primer confundido con respecto a, bueno, a dónde se iba a llegar. Y cuando se arma el receso normal en la práctica parlamentaria, antes de que se presenten las candidaturas, en ese momento en que todos en el limbo, porque no sabíamos qué podía ocurrir, se levanta, se suspende la sesión por unos minutos, y entonces es cuando recién nosotros convocamos a una conferencia de prensa, porque los periodistas estaban ahí, como ustedes lo ven, y muchas gracias también por su presencia. Los hombres de prensa saben que no hay pierde cuando en el Parlamento sí está, porque ellos están a la mano de todos los que pueden llegar para escuchar y grabar lo que dicen. El problema es cómo lo reproducen.
convocada a la conferencia de prensa, igualito que en las películas, hay que robar la noticia. Aya se encontraba ya, campanita en mano, reabriendo la sesión. Y el primer sorprendido fue él. Nunca supuso que nosotros, sus adversarios, respetuosos pero constantes, íbamos a proponerlo como el factor de unidad dentro de una asamblea constituyente que sin esa unidad no podía producir un nuevo texto de constitución. Cuentan quienes cerca de él estaban que don Víctor Raúl se emocionó. Más que se emocionó, se conmocionó. Y más de uno dice que sentado en su presidencia, algún lagrimón resbaló por su mejilla. Fue así como nació la presidencia de Víctor Raúl Aya Latorre a la Asamblea Constituyente, por un estado de recíproca necesidad, no por generosidad. Distínganse bien siempre las situaciones. Quien pretenda vender la idea de, oh, cuán generoso soy, cuán pródigo, cuán desprendido, mentira. Todo en la vida tiene una otra razón de ser, y esa otra razón de ser es la que hay que investigar con más cuidado. En este instante, por ejemplo, esta niña a quien tanto he mirado, en su originalidad y en su persistencia del sombrero puneño, me hace acordar los momentos que en ese instante pasábamos de sorpresa en sorpresa, ahora grata. La segunda vez, ahí sí fue ya cosa distinta, porque Aya tenía una extraña autoridad, y discúlpeme que haga prácticamente un monólogo solo de ese episodio de la Asamblea Constituyente, porque es la única vez que he estado sentado con título en este recinto. Siempre tuve cierta alergia por una dificultad de repente auditiva que recién voy descubriendo. Yo siempre envidié a las mujeres cuando se encuentran 8 de ellas reunidas en torno a una mesa. Las 8 hablan en simultáneo. Cada una, para ser escuchada, levanta más que la otra la voz. Se interrumpe con quien está manteniendo el diálogo para contestarle a la tercera, que ni sospecha porque no es parte en el diálogo que ella tiene con una cuarta. Y al final de la cuenta, terminado el juego, que siempre con alguna razón caritativa, me inclino ante mi iglesia. Gracias por la presencia, señores obispos. Y al final de cuentas salen conversando sobre lo que han gritado conversando. Para mí esto ha sido un sufrimiento. No puedo estar tranquilo en una mesa donde se cruzan y se levantan las voces, porque termino no escuchando a nadie y termino desconcertado. Y con perdón del presidente Piz, el Parlamento es en grande simplemente por razón del recinto, pero no por el número de personas. Este cruce de voces en que yo no sé cómo en diálogo de sordos terminan entendiéndose en algo. Fue cuando llegó un senador chileno de la democracia cristiana y nos dijo que habían decidido ellos proponer a Aya Latorre como candidato al Premio Nobel de la Paz. A nosotros nos sorprendió la generosidad de los chilenos, incluso que enviaran un emisario especial para organizar la posibilidad de un respaldo peruano.
Y cuando nos tocó hablar, después de escuchar al senador chileno en el recinto de la Cámara, nos limitamos a decir que nosotros respaldaríamos una decisión parlamentaria porque era el premio justo a un hombre justo. Y nos limitamos a decir nada más que eso, pero también nada menos. Y la tercera y última oportunidad fue, y a mí me conmocionó especialmente, Aya se encontraba muy enfermo en Villa Mercedes, había las versiones Lima es eso, versiones cuando no chismes, y corren, pero corren rápido, de que prácticamente había perdido el conocimiento y la disposición de su propia voluntad. Pero sin embargo, sabíamos por el informe de médicos serios que esto no era exacto, que dentro de la gravedad de su estado era un hombre plenamente lúcido y consciente. El problema para los apristas, y ahí aprendí no solo lo que es la disciplina, porque la disciplina tiene fuerza a veces a base de quien es capaz de castigar cuando se incumple. Pero esa no es disciplina, eso es acatamiento por la fuerza. Disciplina es cuando nace la voluntad de cumplir las normas y respetar las decisiones por acto propio, en respeto y acatamiento de algo o de alguien. Y recién entendí hasta dónde llegaba para muchos apristas la profundidad de su disciplina y amor partidario en función de la persona de Víctor Raúl Aya de la Torre. Porque angustiados serían las 11:30 de la mañana, con el hecho de que culminábamos ya las labores de la constituyente y se comenzó a dar lectura a su texto antes de decretar el cúmplase correspondiente y el notifíquese al gobierno. El problema y la angustia de ellos era que no quedaba tiempo ni forma con arreglo a la cual la firma de Aya de la Torre apareciera en el texto escrito de la Constitución. Y nos pidieron una reunión de urgencia. Quien encabezó la delegación fue Andrés Stausen. Él era quien traía la palabra de los representantes apristas. Melgar era el segundo, pero no podía hablar porque lloraba. Sentía tan hondo lo que estaba ocurriendo que para él era realmente un drama que tenía que resolverse prácticamente en la hora siguiente. Y aquí reunidos en el local del Senado, donde teníamos las oficinas de Ernesto Alaiza y de Andrés Aramburú, los llamamos accediendo a su pedido para buscar alguna salida a este pedido. La reunión fue relativamente breve, porque había que darle solución a un hecho y no importaban los medios dentro del rigor constitucional, pero había que encontrar la fórmula. No sé a quién se le ocurrió una fórmula de mera sustanciación, como si le hubiese sido leída la Constitución nuevamente a Aya en su lecho, y él, con la presencia del oficial mayor sirviendo de notario, porque dice, por ante mí doy fe con respecto a la firma, con la presencia de médicos de reconocida solvencia no pertenecientes al Parlamento, y con la presencia de corresponsales de la prensa extranjera y de la prensa nacional como fotógrafos de la prensa extranjera y de la prensa nacional, ordenamos que se constituyera en Villa Mercedes el oficial mayor, no los parlamentarios, el oficial mayor, le fuera leída a la parte pertinente a Aya de la Torre, comprobada y certificada por los médicos el estado de salud mental
del señor Haya de la Torre y la realidad de su firma puesta. Y quien quiera que abra hoy la Constitución de la República, resalta que al final de su lectura hay una mera providencia que dice: firmado por mí en tal sitio, Villa Mercedes, el día 12 de julio de 1979, enseguida la ratificación correspondiente del oficial mayor, la firma lúcida de Haya de la Torre. Regresó aquí y aquí seguimos la sesión. En la tarde, cuando terminamos las tareas, Melgar fue acompañado por muchos más en su propia emoción. Por eso, señor presidente, creo que mucho más que la tolerancia, mucho más que la concertación, siendo ellas sumamente importantes, lo que importa es la conducta del hombre. La tolerancia y la concertación son imprescindibles, pero el sentido profundo de lo justo, lo equitativo, lo humano, está más allá de lo concertado y está más allá de lo tolerado. Hubo otro gesto que a mí también me conmocionó. Terminada la Constitución y notificado de su texto el gobierno por la remisión que se le hizo, devolvió el texto constitucional, indicando que la constituyente se había excedido en sus funciones, en razón de haber dictado una serie de disposiciones transitorias. Y ahí sí, permítanme que me tome la parte, como dicen los muchachos. La razón profunda por la que el gobierno no podía poner el cúmplase a la Constitución era otra. Habíamos introducido, y aquí está Borea, uno de los constitucionalistas más connotados para cumplir funciones en nombre del país ahora en las Naciones Unidas, en la OEA. Yo había puesto el texto rompiendo los precedentes porque la Constitución fue aprobada conforme a redacciones globales en sus correspondientes títulos. Y esas cosas que uno tiene, porque aparentemente me quedaba satisfecho con el artículo de la garantía de aplicación de la privilegiada de la Constitución, que normalmente se inserta en la parte correspondiente al Poder Judicial como una de las garantías. Y me pongo de pie cuando se está discutiendo el capítulo relativo al Estado y pido que se incorpore como texto constitucional lo que los juristas conocemos con el nombre de la pirámide de Kelsen. La Constitución prima sobre toda otra ley, la ley prima sobre toda otra disposición de inferior jerarquía. Esto es lo que le da a la Constitución ya no el principio de la interpretación precisa y difundida al caso concreto, que es lo que se le da como aplicación e interpretación difusa al Poder Judicial, para que la Constitución la aplique en cada caso concreto que tenga conocimiento frente a una norma que la viola, sino así poníamos con esta norma la posibilidad de que el imperio de la Constitución no estuviera limitada al acto potestativo del juez, sino que pudiera ser aplicada al universo de las normas y de los actos administrativos. Yo había vivido penosamente esa situación, porque cuando recibí el privilegio y el honor de patrocinar el recurso de habeas corpus que permitiera a don José Luis Bustamante y Rivero retornar al Perú de su destierro en Suiza,
El artículo que yo invoqué junto a otros fue el vigente como numeral número 22 en el título preliminar del Código Civil de 1936, vigente en ese momento, que realmente también ordenaba lo mismo, pero que era simplemente una norma metida en el título preliminar del Código Civil. Y entonces los supremos, cuando tuvieron que fallar, me dijeron que no tenía desarrollo constitucional esa norma, no tenía normatividad esa norma del Código Civil, y que ellos estaban obligados a aplicar la ley vigente, que en este caso era nada más y nada menos que la Ley de Seguridad Interior de la República, de triste recordación. Me tocó una segunda oportunidad en la cual tuve que vivir también la presencia de esa norma que intentaba ser burlada, y es cuando, elegido designado ministro de Estado en el despacho de Justicia durante el primer gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, recibo la visita de 3 maestros encabezados por don Félix Navarro Irvine, y eran José León Barandiarán y Raúl Ferrero Rebagliati, y me dicen: aprobado la ley orgánica del Poder Judicial, han comenzado a circular versiones no autorizadas pero distorsionadas, y la versión auténtica se ha mantenido oculta. Cada uno para hacer esto ha tenido su propia razón, y el gobierno ha sido laxo en no exigir una versión oficial de esa ley orgánica. Entre otras, era el hecho de que en el artículo 14 de esa ley orgánica del Poder Judicial, agosto de 1963, esa disposición número 14 ordenaba exactamente lo mismo. Los jueces, al momento de administrar justicia, si frente a una norma constitucional incumplida por la ley invocada, aplicarán la norma constitucional. Por eso, cuando estuve en la Asamblea Constituyente, y regreso al caso de la Constitución del año 79, para mí estos recuerdos brotaron espontáneos, y pedí que se incorporara bajo el número 87, que es como está consagrado, este texto que me permití dictar de voz en el momento mismo del debate. Para mí, la Junta Militar o aplicaba ese artículo después de promulgada la Constitución, en cuyo caso desaparecía su estatuto revolucionario, o tenía que ignorar la Constitución en alguna forma para seguir aplicando el estatuto universitario hasta el 28 de julio del año siguiente. Y así fue. Y a Dios gracias, todo se resolvió con felicidad. Pero para mí la lección política más importante consistió en lo siguiente, señor presidente: las observaciones formuladas por el gobierno revolucionario se referían a aquellos numerales que nosotros habíamos objetado como Partido Popular Cristiano. Toda la sustentación de ese práctico veto constitucional repetía nuestras razones derrotadas en el Pleno. Fuimos vencidos en el Pleno en razón cuando defendimos el hecho de que esas normas no podían quedar insertas en el texto constitucional. Se pensó entonces que nosotros seríamos los adalides defendiendo las observaciones del gobierno revolucionario. Pero había algo más importante todavía. La izquierda no había firmado la Constitución por conceptuar que no respondía a lo que en su concepto debía ser una Constitución nueva y revolucionaria. Y pensaron entonces en el gobierno que entre los votos de la izquierda y los votos del PPC, la Constitución prácticamente iba a quedar invalidada. Grande fue mi grata sorpresa cuando las voces de la izquierda
coincidiendo con las nuestras, indicaron: señor, aunque no la haya firmado, me consta que esa Constitución es el voto mayoritario de esta Asamblea y en consecuencia es ley de la República. Y la izquierda dio su respaldo. Y nosotros dijimos: las razones que ahí se dan valen, pero hemos sido derrotados con esas razones aquí en esta Asamblea por un voto mayoritario. Y la ley de la democracia es que el voto mayoritario se impone como norma aprobada en estas circunstancias. Por eso la izquierda, que no había firmado la Constitución, terminó respaldándola y otorgamos con un voto unánime el respaldo a la Constitución del día 12 de julio. He querido hacer estos recuerdos porque, sin llegar a entrar al tema que me plantea Lourdes al final, que habría tenido un pie muy grande para poder decir algunas ideas que todavía están inmaduras, y sin dejar de agradecer la devoción más que cariño con que tanto un diputado como otro diputado, tanto Javier Barrón como Antero Flores, junto con Lourdes, me han abrumado con recuerdos de un pasado y todavía con encargos de un futuro, agradeciéndoles infinitamente a ellos todo esto. Yo quiero decirles a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por su presencia. No sé cuánto tiempo recuerde, porque más recuerdo dos rostros que apellidos y nombres. Es algo así como cuando uno tiene, en fin, muchas amistades y recurre al común sí, amorcito, porque con eso resuelve todo y no confunde una persona de otra. Con perdón de la Iglesia, porque ha sido interpretado irreverentemente. Yo quiero decirles que esta medalla me recordará siempre el rostro de cada uno de ustedes, la gentileza y el esfuerzo de su presencia. Ni la hora ni el día es acomodado para soplarse calor y mediodía con discursos. Yo les doy a ustedes las gracias, y a usted, señor presidente, por la generosidad de su firma, por los términos de su discurso y porque usted ennoblece con su presencia este acto. Muchas gracias.